vamos a meternos de lleno en una historia que es, por sobre todas las cosas, profundamente humana. Es la historia de las planchas de oro, una que no empieza con un santo perfecto, sino con un joven lleno de dudas. Y esto nos lleva a la pregunta central de todo. ¿Qué se necesita realmente para que una persona, alguien común y corriente, pueda cumplir una misión que parece extraordinaria? Esta es la pregunta que va a guiar todo nuestro relato. Porque nuestro protagonista es exactamente eso, un joven profeta que no las tenía todas consigo. Hablemos de Josiah Smith, pero no como la figura que muchos conocen, sino como un muchacho que, en el fondo, luchaba por encontrar su lugar en el mundo. Pensemos en esto por un momento. 3 años después de haber tenido su primera visión, la vida de Josiah Smith no era nada glamurosa. Él estaba ahí, en el campo, limpiando terrenos, trabajando por un jornal. Tenía muy poca educación formal, y como cualquier joven, sentía que tenía un montón de debilidades e imperfecciones. Era, en pocas palabras, un chico de granja. En esa época la gente tenía creencias que hoy nos pueden parecer curiosas. Muchos, incluido José, creían que Dios podía revelar conocimiento a través de objetos físicos. La idea de una piedra de vidente era bastante común. De hecho, un día, cavando un pozo, él mismo encontró una de estas piedras, un objeto a través del cual creía que podía ver cosas que el ojo normal no podía. Y aquí es donde se genera una tensión interna tremenda. Por un lado tenía este don, el don de vidente. Pero por el otro, se sentía totalmente abrumado por sus propios errores y debilidades. No estaba seguro de cuál era su posición ante Dios, y este conflicto lo llevó a un punto de quiebre, a una oración desesperada. Y esa oración lo llevó a un momento que lo cambiaría todo. La noche del 21 de septiembre de 1823, cuando recibió la visita de un mensajero totalmente inesperado. Intentemos imaginar la escena. José, con apenas 17 años, está en el pequeño ático que comparte con sus hermanos. En la oscuridad, en el silencio, está orando con una fe tremenda pidiendo 2 cosas: perdón por sus errores y el conocimiento que se le había prometido. Y de repente su oración es respondida de una forma espectacular. Una luz empieza a llenar la habitación, mucho más brillante que el sol del mediodía. Y ahí, de pie, flotando en el aire, aparece un mensajero. Pero ojo, no es la imagen típica de un ángel con alas, no, es una persona, un personaje con un cuerpo real, tangible. Llevaba una túnica blanca, suelta, y su rostro brillaba. Era una presencia increíblemente real y poderosa. Este mensajero, que se presenta como Moroni, lo llama por su nombre y le da un mensaje que es, a la vez, consuelo y una carga inmensa. Primero, le dice que Dios ha perdonado sus pecados, y segundo, que tiene una obra monumental para él. Una obra que hará que su nombre sea conocido en todo el mundo, tanto para bien como para mal. Entonces, Moroni empieza a darle detalles. Le habla de unas planchas de oro, enterradas en un cerro cercano. Esas planchas no eran solo un tesoro, contenían la historia de un pueblo antiguo de las Américas. Y lo más importante, contenían la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Además, le dice que junto a ellas se encontraría 2 piedras de videntes especiales, el Urín y Tumime, que lo ayudarían a traducirlas. Con todas estas instrucciones en la cabeza, la historia nos lleva al día siguiente, a ese cerro, y es ahí donde José va a enfrentar su primera gran prueba, la prueba del tesoro. Mientras caminaba hacia el cerro, en su mente se libraba una batalla. Por un lado estaba el propósito divino de las planchas, que fueran un testimonio de Cristo. Pero por otro, estaba la tentación más terrenal. El oro de esas planchas podría sacar a su familia de la pobreza para siempre. Era una lucha entre una obra sagrada y un tesoro escondido. Finalmente llega al lugar, y tal como le había dicho Moroni, encuentra la caja de piedra. La abre, y ahí dentro ve las planchas, el pectoral, todo. La emoción debió ser abrumadora. Pero, en el momento en que extiende la mano para tomarlas, ¡pum!, siente una descarga eléctrica que lo recorre. Lo intenta una segunda vez. Y una tercera. 3 veces el mismo resultado impactante. No puede tomarlas. Fracasa. Totalmente frustrado, exclama: ¿por qué no puedo obtener el libro? Y en ese momento, la voz de Moroni le responde directamente: porque no has guardado los mandamientos del Señor. Ahí, José se da cuenta de su error. Por un momento, se había olvidado del propósito sagrado del registro, cegado por el valor del oro. Este primer fracaso es clave, porque nos lleva a una nueva fase en su preparación, una fase que va a depender de una figura fundamental, la fe de un hermano. Moroni le da una nueva instrucción.
Le dice que tiene que volver a ese mismo lugar, exactamente en un año. Pero esta vez debía ir con la persona correcta, y esa persona era su hermano mayor, Alvin. Parece que José necesitaba la seriedad y la fortaleza de su hermano para poder estar a la altura de la tarea. Y el efecto de todo esto en su familia fue increíble. Alvin, su hermano, le creyó la historia a José sin dudarlo un solo segundo. Imagínense, noche tras noche toda la familia se reunía para que José les contara sobre las planchas. Un sentimiento de paz y de una esperanza increíble llenó su hogar. Todos sentían que algo verdaderamente maravilloso estaba a punto de pasar. Pero justo cuando esa esperanza estaba en su punto más alto, la historia da un giro completamente inesperado y trágico. La familia se enfrenta a una pérdida devastadora, una que pondría a prueba su fe de la manera más cruel posible. Menos de 2 meses después de la visita de Moroni, Alvin enfermó de gravedad. Y en su lecho de muerte, sus últimas palabras para José fueron una súplica llena de fe. Haz todo lo que esté a tu alcance para obtener el registro. Sé fiel. Poco tiempo después, Alvin murió, y ese hogar que había estado tan lleno de luz y esperanza, de pronto se sumió en el más profundo de los pesares. La luz, de alguna manera, se había apagado. La muerte de Alvin dejó a José completamente solo en esta misión. Ahora tenía que seguir adelante y enfrentar las pruebas anuales sin el apoyo de su hermano mayor. Y esto nos lleva a las lecciones que fue aprendiendo año tras año junto a esa caja de piedra en el cerro. Y este fue un proceso larguísimo y muy difícil. El primer año falló por la tentación del dinero, una lección sobre la intención pura. El segundo año trajo la instrucción de volver con su hermano, pero terminó en tragedia, una lección sobre la obediencia en medio del dolor. El tercer año lo enfrentó solo, lleno de dudas, una prueba de perseverancia. Y el cuarto estuvo marcado por el descuido, por la impaciencia, una lección sobre la diligencia. No fue un camino recto hacia el éxito, fue un ciclo de aprendizaje a través del fracaso. Por ejemplo, para que se hagan una idea, en uno de sus intentos anuales, finalmente logró sacar las planchas de la caja. Parecía que por fin lo había logrado. Pero en un momento de descuido, las dejó en el suelo para volver a tapar la caja. Cuando se dio la vuelta, las planchas ya no estaban. Otro fracaso. Otra lección crucial sobre la responsabilidad que tenía. Moroni le tuvo que explicar que todavía no era capaz de seguir las instrucciones al pie de la letra para proteger algo tan sagrado. Y todo este camino tan arduo de José, tan lleno de errores y reintentos, nos deja con una pregunta final. ¿Será que el fracaso es una parte necesaria del destino? Quizá la preparación para una misión extraordinaria no es un camino de puros éxitos, sino más bien un proceso de refinamiento que ocurre a través de nuestras propias imperfecciones.